Debe estar fundamentada, pues pasamos a las sugerencias que presenta la institución. Mejorar los procesos de contratación al reducir las excepciones a licitación pública y en esencia es fomentar la competencia en invitaciones restringidas, fomentar la capacidad de fiscalización y auditoría del órgano de control interno para las 3 etapas de contratación pública y ojalá también se dé prioridad a la licitación abierta sobre invitaciones restringidas y también sobre asignaciones directas. Asegurar que los contratos con incrementos sustanciales en montos y o plazos cuenten con la autorización debida de la Secretaría de la Función Pública, que no se vuelva una especie de industria de renegociación de los contratos que se ponen montos bajos para luego inflarse. Y esta es una visión no solo sobre el aeropuerto, sino sobre la obra pública del país en general. Desarrollar un sistema de verificación de antecedentes de integridad y cumplimiento de las empresas previo a establecer una relación contractual. En una de las gráficas que presentó Max es impresionante que en el caso del tren a Toluca pues no se verificó la integridad y el buen desempeño de las empresas que se contrataron. Esa debería ser como una regla no solo de ley sino de sentido común en los procesos de contratación, que las empresas a las que les vas a dar un contrato en el futuro hayan tenido un desempeño íntegro y hayan cumplido con lo establecido en los contratos en el pasado. Incluir en los contratos una cláusula de terminación en caso de corrupción, reducir el número de bienes y servicios que se obtienen por medio de convenios con otras dependencias públicas. Este es el artículo en la ley de adquisiciones que abre la puerta a lo que conocemos como la estafa maestra, donde una entidad de gobierno puede contratar a otra entidad de gobierno y esto debe cambiar. Elaborar un plan integral de entrega-recepción para que la nueva administración le pueda dar continuidad al proyecto, generar sinergias que hagan falta para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, los gobiernos de la ciudad, del estado, sumen fuerzas e implementen cuando antes un sistema de desarrollo urbano y de transporte para llegar al aeropuerto. Uno de los anuncios más desafortunados en torno a este proyecto ya se ha modificado, es que estaban presumiendo uno de los estacionamientos más grandes del mundo. Creo que en el siglo XXI no es una obra de la cual deberíamos presumir, más bien hay que pensar en alternativas de movilidad que privilegien el transporte público, el transporte colectivo y que llegar al aeropuerto, ya sea las personas que van a trabajar ahí de manera cotidiana o los usuarios de ese aeropuerto, tengan una oferta y una canasta variada de opciones de movilidad en la que no se privilegie el transporte privado. INCO propone para la obra pública en México modificar la ley de obra pública y la ley de adquisiciones y arrendamientos para convertirlas en una ley general y de esta forma se homologuen los 33 regímenes actuales de contrataciones públicas. Muchas de las buenas prácticas que presentamos hoy aquí para el caso del aeropuerto no son obligaciones de ley, son decisiones políticas de darle mayor transparencia al proyecto. Ojalá y esto se vuelva una obligación no solo para los proyectos de inversión federal, sino también para los proyectos a nivel de los estados. Y no vemos que haya otro vehículo alternativo para garantizar esto que una ley general que obligue a los 3 niveles de gobierno a los criterios de transparencia e integridad más avanzados a la hora de contratar obra pública o bienes y servicios. Modificar las legislaciones mencionadas permite establecer convenios de colaboración entre dependencias públicas y crear un marco jurídico para los estados para arreglar este tema que les mencionábamos antes de contratación entre distintas instituciones de gobierno. Robustecer los lineamientos de la Secretaría de Hacienda para establecer la elaboración de análisis costo-beneficio para saber realmente cuál es el potencial económico, cuál es el beneficio social de distintas obras de infraestructura. Si este punto hubiera sido más riguroso, probablemente el tren a Toluca hoy no existiría y tendríamos esos recursos disponibles para obras que sí tendrían un mayor impacto económico y social en el país. Crear una autoridad a nivel nacional encargada de la planeación, proyección, supervisión y dirección efectiva de proyectos de infraestructura a gran escala. Es demasiado dinero y hay demasiados
temas claves para el país sobre la mesa en estas obras de infraestructura como para dejarlos a la espontaneidad o a la improvisación. Incluir las cláusulas antisoborno y anticorrupción en cada uno de los contratos, regular que los contratos puedan modificarse solo en casos específicos y que, si así fuere, se funde y motive y se haga un responsable específico de esta modificación del contrato y todo quede dentro de un expediente electrónico. Incluir en los contratos el objeto social de las empresas, registro en compranet de beneficiarios finales y el historial de cumplimiento del proveedor con otros contratos de gobierno. Esto ya lo habíamos dicho en presentaciones anteriores del INCO, es impresionante que el mal desempeño de una empresa no le implique costos hacia el futuro en su posibilidad de volverse a contratar con el gobierno. Incluir el expediente electrónico, en el expediente electrónico la autorización de función pública en caso de convenios modificatorios que excedan los porcentajes permitidos por ley. Como lo vimos, las modificaciones en costos de obra pública suceden en todo el mundo. Lo que necesitamos es mejores procesos para que estas modificaciones, si ocurren, sean por errores de planeación entendibles y sean, digamos, causas de la naturaleza humana y no un diseño estratégico para hacer más ineficiente la obra pública y generarle rentas excedentes para los distintos actores involucrados. Especificar en los contratos el tipo de seguimiento a la obra pública en los plazos para verificar su terminación y elaboración del finiquito, fortalecer las capacidades de investigación de los órganos de control y contratación para verificar antecedentes de los proveedores. Propuestas para la obra pública en México. El gobierno federal debe invertir en mejor tecnología para la presupuestación, administración y rendición de cuentas, y un ejemplo es el Building Information Modeling. Es un software que, si tú lo ves exactamente el proyecto, cómo se va a desarrollar, pero no solo eso, sino cada uno de los elementos del proyecto tiene un costo. O sea, si viéramos el BIM de esta sala, estarían presupuestados los focos y los aires acondicionados. Y si cambias el tipo de aire acondicionado, este software te cambia el costo del proyecto. Entonces sí te da una visión desde elementos, podríamos decir, superficiales, no asociados a la ingeniería de una infraestructura, como puede ser el tapete, los focos o el aire acondicionado. Incluso sobre detalles de ese tamaño ya te puede presentar distintas alternativas de costos, de proveedores, y te da una visión de la planeación mucho más clara, que reduce los márgenes de errores, de cálculo de los costos de la obra. El BIM es una plataforma digital que inicialmente se utilizaba para proyectos privados, pero se podría usar perfectamente para proyectos públicos. Ya hay un BIM en el caso del aeropuerto, no tiene todos los elementos de la última tecnología, pero sería algo muy deseable para desarrollar en nuestro país. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta fase de la conferencia y estamos